Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. El amén, el primer nombre. El segundo, el testigo fiel y verdadero. Y el tercero, el principio de la creación dice esto. Entonces hoy vamos a estar con el principio de la creación. Los tres nombres son atributos del Señor. De que el Padre Todopoderoso es el que inicia la creación y que el Hijo el que sella la creación. Entonces habla el Hijo a las iglesias y dice, yo soy el principio de la creación. Y como soy el principio de la creación, soy el principio de todas las cosas. Dios tiene como principio la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Nosotros el Señor nos enseña que tiene un diálogo antropomórfico, que quiere decir que Dios no tiene cuerpo. Dios como existencia en sí no tiene cuerpo, pero para revelarse a nuestras vidas, Él comienza a hablar por medio de analogías, por medio de parábolas, por medio de cosas figuradas que Él hizo en esta tierra para que nosotros podamos tener un diálogo con Él. Entonces el Señor dentro de la omnisciencia sabemos que está en todo lugar. Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. En estos tres atributos, Él encierra un poder grande y poderoso, el cual lo llama en revelación. Yo soy el principio de la creación de Dios, dice el Señor Jesús. Es hablarle a los suyos y no al mundo, sino a los suyos, que Él es el motivo de todas las cosas por existencia. La Biblia dice que tenemos galardón por la obediencia. Deuteronomio 28 lo dice como ley, como algo que está base, establecido y fundamento. Y que por ese galardón de obediencia, en el trayecto de nuestra vida en esta tierra, nosotros seguiremos aumentando esas bendiciones por aquellos que tienen esta obediencia. La iglesia de la Odisea es una iglesia que le llama la atención al Señor Jesús por ser una iglesia muy carnal, por ser una iglesia que no le gusta las cosas espirituales, no le gusta la necesidad del alma, necesidad de tener una nueva naturaleza, una nueva criatura, de poderse desarrollar en ella y de darle espacio a la vida de Dios en esta iglesia. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, me presento ante ti con el principio de la creación para que tú sepas que el único que puede volver a crear en tu vida soy yo. Esta iglesia tenía equívocos, como por ejemplo, por cuanto no eres ni fría y no eres ni caliente, lo que hubo al principio de la creación. Al principio de la creación, Dios comienza a hablarle a los cielos. Entonces, de los cielos comienza a reunir el agua y a separar lo seco desde los cielos, las expansiones y las aguas. Al que le dice, por cuanto eres agua tibia, no eres ni agua fría ni agua caliente. Tus obras no son frías, tus obras no son ni calientes, por cuanto tus obras son tibias. Entonces, Dios le está hablando ahora a un mundo definido. El principio de la creación de Dios le habla a un mundo que ya está creado, pero como está creado y se ha inclinado a las cosas materiales, se ha olvidado de que esta iglesia, salió de las manos de Dios. Y aunque un jinete con un caballo parezca que el caballo va llevando al jinete, es el jinete el que dirige el caballo. Comienza a hablarle al Señor, por cuanto tú eres tibio, no eres frío ni caliente, yo voy a vomitar, porque quien está hablando es el principio de la creación de Dios, aquel que gobierna, aquel que es la cabeza y es el cuerpo y es el todo de la iglesia. Dice en Apocalipsis la revelación, yo te voy a vomitar de mi boca. La boca es un órgano poderoso sobre todo nuestro cuerpo. El libro de Santiago se dirige todo nuestro cuerpo, que está compuesto por dientes para trillar. Con la lengua, las acciones más poderosas que podemos desatar, atar o desatar. La lengua es un miembro que trae un fuego. Y si ese fuego no viene de parte de Dios, contamina toda rueda de la creación. El nombre que el Señor Jesús se le presenta a esta iglesia, no nos olvidemos,
Yo soy el principio de la creación de Dios. Entonces, quien contamina este principio, este atributo, este poder, es la lengua, los dientes y la saliva. Es una parte de nuestras secreciones, pero en el mundo espiritual significa un poder que Dios usa para poner tierra y mezcla y hace lodo y sana a un ciego. ¿Por qué lo hace? Porque el hombre fue hecho del polvo y el polvo es que usa el Señor Jesús. Hoy tenemos la tierra está contaminada. Más bien el creador de todas las cosas y en la creación del principio de Dios y escupe saliva porque sus órganos fueron primero formados en el poder de los atributos de Dios. Por eso es que el Señor Jesús se presenta con hombres. En la revelación, en el Apocalipsis, se presenta con atributos para darnos a entender a nosotros que sus atributos, un poder, una puerta que se abre para aquel que cree, para aquel que escucha y para aquel que se arrepiente y se aparta de los malos caminos en que podamos andar. El Señor Jesús dice a la iglesia: tu iglesia tiene malas obras, no estás definida, eres inestable, eres inconstante, iglesia. Por lo tanto, sobre ti yo tendré que desatar el poder de una nueva creación. Entonces, para que tú sepas, iglesia, que tienes que soltar todo y volver a crearte. Tú estás contaminando con tu boca toda la creación que se te dio desde un origen, desde un principio. ¿Por qué? Porque él dice, yo te voy a vomitar de mi boca. Es decir, el Señor le está diciendo, del poder de mi evangelio. ¿De dónde sale? De la boca de un ser humano que tiene faringe, laringe, el parlante espiritualmente, faringe, laringe, boca, diente, lengua, son los parlantes de un ser humano, porque el ser humano cuando llega a ser espiritual, cuando es solo alma, no tiene ningún órgano carnal, no tiene ningún órgano corporal. Por lo tanto, los parlantes que tiene el alma es lo que nosotros hoy usamos como boca, laringe, faringe, nuestra lengua. Y el Señor le está diciendo, te voy a botar de ahí, de mi boca. Yo me llamo sobre la paz de la tierra para el creyente, voz, palabra, inspiración. Y esa voz tiene que llegar a un órgano destinado al cuerpo que Dios lo formó. Y ese órgano es la boca. Entonces, para que la boca hable, como dice el libro de Proverbios, que la disposición del corazón es del hombre, pero el de la palabra de la boca es de Dios. Entonces Dios pone en la palabra, Salmo 139 dice, antes de que yo hablase, tú sabes todo lo que yo voy a hablar. ¿Por qué lo sabe? Porque el que pone la palabra en la boca es Jehová. Jehová nos hizo desde el vientre de nuestra madre, y en Salmo 139 dice, yo te formé, yo te entretejí, yo te conocí. Es más, el hombre dice y reconoce, tú desde lejos reconoces mis pensamientos, tú desde lejos sabes lo que yo siento, desde lejos tú me examinas hasta lo más encubierto, porque tú eres tan grande en sabiduría que yo no logro entender, porque no solamente conoces mi levantar y mi sentar, sino que también de abajo de la tierra, de donde me creaste, tú sabías lo que yo iba a poseer y lo que yo iba a hacer. Tú sabías que aunque yo iría de tu presencia para no hacer tu voluntad y no vivir como tú quieres, de allá tú me ibas a volver a traer. Aunque el caballo parece que dirigiera el jinete siempre al final de la meta es el que termina dirigiendo el caballo de Dios. Traemos una voz. Físicamente estamos sanos, pero espiritualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por eso Dios le dice a la iglesia, tú eres frío, tú eres caliente, tú eres tibio. ¿Qué eres? Entonces te defines como tibio, te voy a vomitar de mi boca, te voy a vomitar de mi evangelio, te voy a vomitar de mis bendiciones, te voy a vomitar de mi pacto, te voy a vomitar de mis promesas, te voy a sacar de la parte mía y de mi suerte, dice la Sagrada Escritura. Si el hombre nunca fue diseñado para eso. Entonces, esa es la parte tibia que tiene el hombre, en que un día o de vez en cuando se define por buscar a Dios, pero nunca se establece estar en Dios. Lo llena todo.
O sea, en Dios no hay nada que esté fuera. Dios no da vacante a nada porque Él lo llena todo. Dice Él, aparte que te he examinado y aparte que te he conocido. O sea, no hay nadie que se pueda decir, Dios no me entiende, Dios no me comprende. O Dios tal vez algún día me va a comprender. Dios está llamando a las almas y una respuesta profunda que llene su alma. Hay mucha gente que predica, hay mucha gente que damos un consejo. Es más, hay sabios que aconsejan, psicólogos, pero cuando llega a enfrentar su propia vida, no pueden aconsejarse, porque cada quien enseña que solamente le pertenece a las manos de aquel que creó en el principio todas las cosas. Y Él le dice, yo te examino y yo te conozco. Por más que el hombre esté perdido, quien lo conoce y quien lo examina es Dios. Conozco el sentar y el levantar. Conozco por qué se sienta, por qué se levanta, cuántas veces lo va a hacer en esta vida. Dios lo conoce. Cuántas veces nos vamos a poder levantar, cuántas veces vamos a poder caminar. Yo escudriño tu andar y tu reposo. Por eso es que Dios le dice a la iglesia, a la Odisea, tú estás tibio, porque tienes un andar a medias y tienes un reposo que ni siquiera te preocupas en reposar en mí. Dios no le está hablando de las cosas físicas. El alma no se manifiesta porque el alma es enemistad con la carne. Pero Dios le está diciendo, tu alma tiene un reposo, pero tu alma le das el reposo. El único reposo que entra a tu alma es conmigo. Por eso Dios le dice, yo soy el principio de la creación de Dios. ¿Dónde está tu alma? Quiero repararla. Y Dios le comienza a decir, todos tus caminos me son conocidos, todos. O sea, no habrá excusa, no habrá ni respuesta, ni conceptos, ni sabiduría grande que podrá delante de Dios ganársela. Porque Dios la sabe toda. Y cuando comienza a entrar de verdad, de corazón, genuinamente, despojándose de todo egocentrismo y de todo materialismo, dice que reconoce, tan conocimiento es demasiado grande. ¿Qué cosa? El poder de la omnisciencia de Dios y de la omnipotencia de Dios que rodea al ser humano. No hay luz que el ser humano pueda adquirir que no sea la que ya Dios le puso desde el vientre. Dice, ¿a dónde iré? Porque no puede ir a un lugar que no sea que se va a encontrar con su origen. ¿Quién? Dios. Ni los cielos me van a poder cubrir, porque los cielos está establecido que cuenten la gloria de Hashem, que cuenten la obra y las maravillas de Hashem. Entonces, para los cielos fueron establecidos esta vida y el hombre huye de esta vida. En donde quiera que el hombre ponga el ojo y ponga su esperanza, ahí va a estar siempre enfrentándolo, rodeándolo Dios. Dios es un conocimiento que sabe del bien y sabe del mal. El bien es Él, pero Él no es el mal. El árbol del bien y del mal, porque conoce el bien, pero no es el bien, pero es mal, conoce el mal y es mal, es el reino de las tinieblas. Las tinieblas totalmente le pertenecen al mal. Dios no es ira. Por dar una analogía, es que entendemos que Dios, por su ira, suelta un juicio. Pero es un juicio, que es un criterio a quien merece un castigo, sino para que el hombre sepa resplandecer en el mal, resplandecer en las tinieblas, para que su luz resplandezca en las tinieblas, para que el hombre vea la diferencia y entienda quién es Dios, para que el hombre conozca y sepa conocer quién es Dios. Dios no es juicio de matar, de dañar y de hacer sufrir. Entonces, ¿por qué en la tierra hay sufrimiento, hay dolores, hay lamentos, derramamiento de sangre, hay muerte? ¿Por qué en la tierra hay eso? ¿Porque Dios lo permite? No, Dios no lo permite, Dios no lo crea, Dios no lo hizo. ¿Quién es el que lo permite? Es el hombre. Dios entrega su creación al hombre y la creación y todo lo que Él crea tiene un libre albedrío. La naturaleza misma está diseñada para alabar. La naturaleza misma está diseñada para un tiempo de morir. Que nuestras tinieblas es por una separación de Dios, pero también que las tinieblas de Dios
es encubrirse y ocultarse. Pero la raíz de todo es que Dios no es tinieblas, parte buena ni parte mala, porque Él lo sabe todo. Una cosa es saberlo, conocerlo y entenderlo. Y otra cosa es hacerse a lo que se conoce y se entiende. Entonces, para Dios es que los que son suyos creen en su palabra, comen de su palabra, viven por su palabra y se hacen a su palabra. Porque lo único que tenemos literalmente revelado de Dios en esta tierra es su palabra, la Sagrada Escritura, que ella no tiene fin ni tiene principio. Ella es como un círculo. No se encuentra ahí ni un principio ni un fin, porque ella es totalmente infinita. Y los que entran en ella y moran en ella, logran hacerse así. En el reino del bien, solo mora el bien. Y en este reino bendito, puro y santo, no hay tinieblas. Nunca lo hubo. Dios no creó tiniebla. El principio de la creación para nosotros dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Había unas tinieblas. Ahí comienzan las tinieblas. Que Dios, cuando crea en el cielo su reino, Él crea un ser. No lo hizo malo, ni lo hizo en términos parte buena y parte mala. Isaías capítulo 14, una de las creaciones más hermosas que Dios hizo y perfecta, poderosa, hermosura y en sabiduría. Dios nunca hizo el mal ni las tinieblas para resplandecer Él, nunca. Lo que pasa que su propia creación, o sea, la naturaleza de aquel ser en ese momento, decidió corrompirse, transgredir los mandamientos de Dios. En pocas palabras, separarse de la presencia y de la voluntad de Dios. Cuando este ser se separa de la voluntad de su creación, porque resulta que el mucho conocimiento o la mucha sabiduría le invade a este ser el orgullo, se desvanecía de pedantería y de egocentrismo, parecido al ser humano. Y este ser se separa de la voluntad de Dios, no era su naturaleza, y se separa de la presencia de Dios, tampoco era su naturaleza. Por lo tanto, como no es su naturaleza, lo que Él posee es nada, es vanidad de vanidades. El mal no existe, el mal se mantiene sobre esta tierra, porque hay personas que les gusta el mal, lo eligieron como libre albedrío, y es por eso que toma cierto poder engañoso este ser que fue destituido de su creación, de su principio y de su final. No es alguien que verdaderamente tenga una autoridad y un poder sobre la faz de la tierra. No es alguien, es nada, porque las tinieblas delante de la luz es nada. Dios cubre las tinieblas como vestido y resplandece Él. Mas dice en el libro de Apocalipsis que hay un árbol que se llama de la vida, igual que Génesis, el árbol del bien, de la sabiduría. ¿Quién es ese árbol? Es Dios. Y este árbol que es Dios, dice en Santiago, no hay sombra, en Él no hay variación, en Él no hay nada encubierto, en Él no hay nada oculto. ¿Pero por qué la Biblia dice esas palabras? Porque la Biblia quiere darnos a conocer nosotros por medio de un sentido figurado, por medio de un concepto que podamos humanamente comprender, algo de conocer de Dios. Pero Dios no es tiniebla, porque el único que sí le dio poder, Dios, fue al ser humano. ¿Qué poder le dio? De ser imagen, de ser semejanza a Dios. En el ser humano, en la raza humana, totalmente es eliminado
el mal en los cielos y en la tierra. Pero al hombre y a la creación le entrega a Dios el libre albedrío. Y por este libre albedrío que el hombre decide por sí solo separarse de Dios porque no proviene de su naturaleza como aquel ángel querubín, no proviene de su esencia no servirle a Dios como aquel ángel querubín, sino que ¿de dónde proviene? De la influencia que trae este ser cuando fue destituido del cielo. ¿Por qué lo destituyen? Porque el Señor decide no unirse con un mal, ni vivir con un mal, sino ponerlo por obra acá en la tierra, para que los seres que Él hizo con poder y autoridad de vida, lo decidieran aplastarle la cabeza y eliminarnos de nuestras manos. El Señor nos entrega esa victoria. Él no lo hace pudiéndolo hacer, sino que Él nos entrega la victoria para que nosotros lo eliminemos, para que nosotros acabemos con ese mal que un día nos engañó y que por nuestra propia voluntad decidimos servirle, decidimos entregarle nuestra vida. Es por eso que el Señor Jesús le dice a la iglesia, ¿a quién? A la gente redimida, a la gente que le cree, a la gente que lo sigue, a la gente que anhela de Dios, a la gente que le sirve, a la nación santa, al real sacerdocio, a los escogidos, al que todos los días Él los llama, al que todos los días los concrista con su espíritu, con su palabra, con la alabanza, al que todos los días se siente vivo por su amor y su misericordia. A ellos Dios les dice, no sea tibio, porque así fue que se hizo el mal en el cielo. No empezó sacando un cuchillo y matando a Dios. No empezó insultando al Señor. Empezó las cosas en el interior de Él. Estás dentro de mi cuerpo. Estás en el poder que se derramó el Señor Jesús para darnos vida en abundancia. No te va a salvar. Toda cosa que inventes o que creas que vas a tener argumento delante de mí, yo me la sé toda. Yo soy el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Yo me lo sé todo. Yo lo lleno todo. Tanto como estoy contigo, dentro de ti, de cada molécula, de cada célula, estoy en cada confines de la tierra. Así como estoy en tus pensamientos, como lo dijo el salmista David en el 139, estoy por sobre todas las cosas debajo de la tierra. No hay oscuridad ni tiniebla que delante de Dios queden encubiertas. No existe. Dios dice, sobre la faz de la tierra, toda me la conozco. Yo soy el omnipresente. Conozco los tiempos, lo que tengo ahora, lo que pasa mañana y lo que me va a pasar mañana. Dios dice, yo lo conozco. Ningún ser humano delante mío va a poderme a mí inventar cualquier cosa y decir cualquier cosa, porque yo lo examino, yo le peso, yo le cuento. Cada cosa y hebra de su cabello la cuento. Cuanto más los deseos y anhelos que tiene en su corazón. Y si encuentro que más hay anhelos y deseos para las cosas de la tierra y nunca para mí, que le doy la vida todos los días, lo dejo. No está diciendo lo mato, no está diciendo le castigo, dice lo dejo. La naturaleza de Dios, apartarse de lo malo. Donde hay tiniebla, porque Él no es tiniebla, o sea, su naturaleza se lo impide, porque la naturaleza de Él, por decirlo así, es darse a sí mismo. ¿En dónde? En un corazón que lo está alabando, en un corazón que lo está amando, en un corazón que lo está anhelando, en un corazón que se acuerda de Él, que no vive solamente para sí mismo. Todo yo, quiero esto, hazme esto, pido esto, si no me das esto, si no me da lo otro, yo deseo esto, yo quiero a 30 años esto, yo deseo hacer lo otro, y que yo quiero que me transformes en esto, y yo quiero que tú me des poder, y yo quiero que tú me des promesa, y yo quiero hacer un pacto, y yo me quiero mover en esto, y yo me quiero mover en lo otro. Dios jamás está en eso. Para que tenga alegría en esa riqueza que está quitándole el amor a Dios, que le está quitando el destino al hombre, que es llegar al cielo, que está haciendo piedra de tropiezo para entorpecer el crecimiento de un ser humano en ser salvo y que no se vaya al infierno, y que no condenen en su boca y blasfemen en su boca que Dios es malo,
Porque ¿por qué esto? ¿Por qué este otro? Si tienen tanta sabiduría y tienen tanto conocimiento para trabajar, para tener una profesión, ¿por qué no tienen tanta sabiduría para comprender que Dios no tiene nada que ver con los fracasos, los dolores y las destrucciones que se causa el hombre por sí mismo? Dios no tiene nada que ver. No es que Dios no existe, porque usted no lo busque, porque usted no lo quiera reconocer, porque usted no lo quiera invocar, porque usted no lo quiera buscar, porque a usted no le gusta. No existe Dios. Dios existe. No es por sus ideas. Dios existe. Si Dios no existiera, el mundo no existiera y usted no estuviera de pie. Tampoco existiera. Usted existe porque el poder de Dios con su vida le llega hasta allá donde está usted. Por eso Dios existe. Y Dios no va a callar, ni los suyos va a callar, porque hay gentes que se hartaron de oír, que se hartaron de vivir, que se hartaron de servir, que se hartaron de decir que son los más santos y por dentro no son santos. Dios no va a callar, Dios no va a parar, Dios no va a quitar su mano y rodear a los que Él quiere rodear y hacer lo que Él quiere hacer sobre la faz de la tierra con lo suyo. Si otros se oponen, Él nunca va a retroceder. Ni su palabra va a retroceder, ni su existencia va a cambiar. El hombre cambiará, Dios nunca. Dios no es malo, ni parte buena, ni parte mala, ni neutro. Dios nunca dijo, te pongo el bien y el mal y en medio para los que a veces quieran y a veces no quieran, los grises. Dios nunca dijo eso. Dios siempre dijo, no se unan con yugos desiguales para que no sean así inconstantes, que un día sí, un día no. Dios dijo, dejo mi palabra para que sepas cómo es que te creé. Yo te crié, yo te formé, yo te hice desde el vientre de tu madre. Yo te ayudé para que salieras en esta tierra. Yo te ayudé para que tengas un conocimiento. Yo te ayudé para que tengas una familia. Yo te he ayudado, pero no te rebeldices así, porque yo eso no lo soy. Lo que tú me catalogas a mí, yo no soy. Y es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. No seas desnuda, no seas rebelde creyéndote que ya tienes todo porque tienes 3, 4 monedas en tus manos y todos los días te llega, o de la forma en que tú trabajas y crees que te llenas el bolsillo. Eso, todo eso es pasajero. Y aún en eso está Dios ahí. Pero tú no piensas que eres rico. El verdadero rico, el verdadero millonario, dice Dios, es aquel que está conmigo. Yo soy la riqueza. Yo soy lo millonario. Yo soy la suerte. Yo soy el que tiene todos los tesoros, el dueño del oro, el dueño de la plata. Soy yo. No eres tú, ni tus ideas. Eso dice el Señor. Por eso le dice, tú lo que eres un pobre desventurado. Porque todo lo que tú hablas y dices, yo me río, Salmo 2. Yo me río y me burlo. ¿De quién? De los malos y perversos, que producen maldad y oscuridad y tinieblas en la tierra. Pero mientras ellos lo producen, yo resplandezco. Por medio de mis hijos, yo resplandezco. Por medio de mi palabra, yo resplandezco. Por mi voluntad y mis bendiciones. Porque mi palabra nunca pasará. Pero ustedes pasarán. Por eso yo me río. Y yo resplandezco, porque escrito está que la luz prevalecerá y resplandecerá en medio de las tinieblas. No seas desventurado. No desventure mis promesas, mi llamado. Una cosa es lo que tú digas que tienes promesa. Una cosa es que tú prediques que tienes promesa. Pero tú lo que eres un desventurado, porque eres tibio. A veces tienes santidad, a veces no tienes santidad. A veces cuando te conviene dices que me crees y estás conmigo, y a veces cuando te conviene el dinero te vas al mundo y andas trabajando como los pillos en la tierra. El testigo fiel y verdadero, o sea, el que nunca te ha abandonado, te está dando un consejo y dice, cómprame a mí. ¿Tienes tanta plata? ¿Tienes tanto dinero? Cómprale a Dios. Porque en el dinero es que Dios dice, y desafíame. Dios te está diciendo nuevamente, pruébame. Lo que le dice a Malaquía, Dios lo dice ahora. Pruébame. Pruébame pues con tu dinero. Cómprame oro refinado. Pero oro en fuego. Es un oro que ya salió del fuego. No lo recibí. No está en el fuego. Aquel mensaje fue enseñado, fue aprendido, pero no está en el fuego. O sea, no pasó por mi horno. No pasé por él en ese horno.
no fui refinada, no tiene fuego mi oro. Entonces el Señor dice, yo sí tengo fuego con oro. El oro está en fuego y el fuego está en el oro. Cómprame oro refinado en fuego. No me compres un oro que ya es viejo y está contaminado, vino de la paganería. Porque aquel oro yo le dije al pueblo de los patriarcas que cada vez que cruzaban a una tierra que yo los llevaba y les entregaba por heredad, tenían que hacer un hueco y dejar enterrados sus ídolos. Y sus ídolos no era porque llevaban ídolos solo de madera y arcilla, sino que llevaban oro, plata, contaminada de todos los ídolos y de toda la paganería que ellos venían recorriendo sobre el desierto. Entonces el Señor le está diciendo hoy en día a la iglesia, suelta tu paganería, suelta tus ídolos, suelta tu Dios Mamón, suéltalo, tu religiosidad, suelta tu falsa profecía, suelta tus ideologías, porque el hombre yo lo creé. Y todo hombre está metido en mi omnisciencia, en mi omnipresencia y en mi omnipotencia. Nadie me va a poder a mí negar, porque yo lo tengo todo, lo puedo todo, y en mí nadie va a salir. Fuera de mí nada sale, nadie. El Señor, el que pesa, el que mide, dice, cómprame mi oro si tú tienes dinero. Si tú te crees rico, te crees fuerte y salvo, cómprame oro refinado, pero en el fuego. El reino del cielo no entran ciegos, no entran desnudos. El reino del cielo, estamos hablando de una alma completa. Y si algo le faltó al alma, como dice la Sagrada Escritura a través del Señor Jesús, si el ojo te fue ocasión de caer, córtatelo y entra mejor tuerto. Está hablando de una alma que tuvo su proceso y se arrepintió. Se volvió a vestir y volvió a encenderse en el oro y con fuego refinado. Entonces el Señor está diciendo, ese tesoro es el que va a subir al cielo, porque la Nueva Jerusalén está hecha de tesoro, oro, fuego, cristal. Y en la Nueva Jerusalén no va a haber gente que no son oro. El Señor termina en las iglesias, en la última faceta, diciendo, yo quiero oro, yo no quiero plata. Yo quiero oro refinado en fuego. Yo no quiero baratija de bronce. Yo no quiero baratija de hierro. Yo no quiero hierro. Quiero gente de oro refinado y en fuego. Esa es la que va a subir a la Nueva Jerusalén, calles de oro, donde todas sus puertas están llenas de perlas, de tesoros que no hay en esta tierra, semejante, porque estamos hablando de tesoros que hay en esta tierra y que originan los minerales de la tierra, pero el cielo es una tierra santa que origina diferentes tesoros. Entonces no se puede ir si en el mismo Dios de los cielos está revelando qué tesoro es el que va a ir al cielo. Como pueblo de tesoro apreciado de Dios, no podemos ser metal ni hierro, peor barro, sino un oro refinado. Yo quiero que tú te vistas con vestiduras blancas. O sea, no hay otro color para que nadie crea que yo cambio. Resplandor de poder, de fuerza, de voluntad, de santidad. Un resplandor que ciño para ejecutar mi voluntad sobre la tierra. Y eso es blanco, blanqueza. Es más, la Biblia dice, si mis pecados son como el rojo carmesí, yo no puedo entrar así, porque llevo un rojo carmesí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice la misma Sagrada Escritura, déjame blanco como la lana. Salmo 51, límpiame más y más de mi pecado, bórrame de mi iniquidad. Isaías dice, tú me tienes que dejar blanco como la lana y blanco como la nieve, porque tú eres blanco, porque tú eres pureza. Y en esa pureza tenemos que vestirnos, en esa lealtad tenemos que andar, en ese resplandor como es el Padre, somos nosotros. Y ese resplandor solo me lo da el oro refinado en fuego. ¿Quién lo tiene? El Señor Jesús, para la iglesia. ¿Qué es eso? Un proceso adicional que da a través de la revelación,
¿A través de qué? De la palabra, a través del evangelio, a través de las leyes de Dios, a través del estudio, el aprendizaje, el mover, el cubrirnos con su palabra, ni a la izquierda ni a la derecha, abandonarla. En ella ando y en ella opero, en ella me cubro y en ella me protejo. No para que los demás me vean, no para que los demás me crean sabia, sino para ser salva y hacer de mí el tesoro que necesito ser para llegar al cielo. Una vez que estás vestido, quiero que unja los ojos. Y cuando tú unjas los ojos, tú te vas a dar cuenta. ¿Quién soy yo? Yo no soy tiniebla. Yo no soy confusión. Yo no soy contienda ni distorsiones. Yo no soy un tema que tienes en tu casa de discusión. Yo no soy un tema de debate. Yo no soy aquellos que se levantan con la Biblia para querer vasallar a otros. Yo no soy eso. Yo no soy esa discordia ni división. Yo no soy esas tinieblas, te dice el Señor. Yo quiero que tú veas. Yo no quiero que tú te llenes de idea porque el enemigo tiene una luz que parece que es luz, pero él se viste de una luz que es falsa. Él se viste de una paz que es falsa. Él se viste de una sabiduría que son ideologías. Eso es falso. Él se viste de palabrería que es falso. Yo soy fiel y verdadero, yo soy real. Yo me he visto blanco, vestiduras blancas, resplandecientes, que la pureza y la verdad es lo genuino, es lo santo. Yo no me he visto como el enemigo, que hoy está y mañana no está. Que cuando están en pleno proceso, en la verdad, pasando las pruebas, se les sale el cobre y pierden la vestidura. Yo no soy eso, dice el Señor. Yo no estoy así. Yo estoy en los que realmente son. De nosotros salieron. El enemigo salió del cielo. Y él no va a volver al cielo. A él no le interesa la ideología de nadie. A él lo que le interesa es que las almas le sirvan y llevárselas al infierno. Eso es lo que quiere. El diablo le interesa hacer creer que no hay un lugar para los desobedientes. El diablo le interesa hacer creer que Dios es mitad bueno y mitad malo. A veces bueno, a veces malo. Usa sus tinieblas para jugar con nosotros. Y que en la soberanía nosotros tenemos que aceptar que Él quiere vernos así. Un día llorando, otro día no. No es cierto. Dios no es tiniebla ni oscuridad. Dios es bueno. Él es amor. Él es verdad. Él es la luz. No hay sombra. Cuando Dios se encubre, cuando Dios se oculta, es porque el hombre no quiere nada. Es porque el hombre ha decidido. Es porque el hombre no quiere saber de él. Entonces el Señor se aparta. Y una vez que el Señor se aparta como todo un caballero, como el dueño absoluto de todas las ciencias de esta tierra, que nadie va a poderse parar y poderse mantener de pie delante de Dios en sabiduría. Él es el único sabio. Él se aparta para que el hombre tenga su tiempo de discernir entre las tinieblas y la verdad, que es la luz. Alguna luz lo podrá sacar, solo la de Dios. Por eso hay muchos en la vida que nos cuesta decir, estamos fracasados. Hay muchos en la vida que nos cuesta decir, soy pobre. Porque la gente le da vergüenza decir que es pobre. La gente le da vergüenza decir que nuestro evangelio es rico en espíritu. Y que si tenemos que pasar un proceso de pobreza, le da vergüenza. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Porque aquí el que es pobre es porque en su tiempo le dejaron la semilla y no fue de Dios. Fueron los pasados, los padres. El que es pobre es porque todavía anda en las tinieblas. Le gusta coger lo ajeno. El que es pobre porque todavía recibe usura en su dinero. El que es pobre porque no le es leal a Dios y no le paga a Dios los tributos. Porque a Dios se le da lo que es de Dios y a César lo que es de César. Usted es pobre siendo un creyente. Tenemos que trabajar por ese desierto.
Tenemos que trabajar porque Dios nos está diciendo aquí: yo no te quiero hacer rico sin que antes no seas rico en mi reino. No se puede dar ni desatar una bendición lo que en el cielo no está atado. Una riqueza espiritual, una riqueza en el alma, una riqueza en mi espíritu. Yo tengo una riqueza en mi cuerpo de sanidad y de vida, de paz. Eso es atado en los cielos y se desata aquí en la tierra. La bendición para que se ate lo que está atado en los cielos, que soy bendecida, que soy prosperada, que tengo victoria. Pero si a alguno de vosotros nos falta algo, dice el Señor, unámonos porque todos unidos en el cuerpo de Jesucristo, Dios manda la bendición. Úngete los ojos para que todo eso lo vea. Úngete los ojos para ver dónde estás parado. Si en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, o estás en la peña, enderezando los pasos. Porque quien los endereza en la peña es Dios. Él es el que abre las puertas y te dice: camina por aquí, camina por allá, detente. No, Señor, que la gente va a creer que yo no estoy en nada. No, detente. No, Señor, que la gente va a ver que yo estoy enferma o que yo tengo. No, el Señor dice: detente. Él es el dueño de los tiempos. Él es el omnisciente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, nadie tiene un arrepentimiento genuino si no aceptamos la corrección. Los hijos los corregimos. Y Dios, antes de crear, corrige lo que ya está creado y que el hombre contaminó. Él lo corrige. Para eso vino el Señor Jesús, a desbaratar las obras de las tinieblas, a corregir lo que es nuestro y que nosotros lo contaminamos. Está hablando ahora de qué cosa? De dos acciones que en nuestra carne debemos llevar, en nuestro corazón. Sé pues celoso. ¿De qué? De lo que tú te ganas en Dios, que cuesta. De lo que Dios te da, que no se lo da a otro, porque a cada uno Él nos da algo genuino. Y por gracia, no lo merecemos, pero Él se complació porque Él es eso, luz. Él es amor. Y por su amor Él nos da. Sé pues celoso con lo que te doy, sé pues celoso con lo que te digo, sé pues celoso que a ti te estoy hablando, sé pues celoso que me dirijo contigo, sé pues celoso porque aún eres humilde y estás escuchando. Sé pues celoso y guarda el depósito que te estoy dando, que no debe de ser tibio porque se estaría dañando. Sé celoso y arrepiéntete, porque si no hay arrepentimiento genuino de corazón, no hay avance. Nadie avanza con cargas. Los pecados pesan. Los errores estancan. Las ideas humanas no dejan ver. Por eso Dios dice: arrepiéntete para avanzar.